Muy bien. Buenos días, compañeros. Yo soy la doctora Ana Karen Castro. Vamos a empezar con el módulo de oftalmopedia y vamos a empezar con la primera clase, que es Introducción al Estrabismo. Vamos a ver la terminología y su clasificación. Aquí presente está nuestro tutor, el doctor Víctor Manuel Villar. Como objetivos en esta clase, vamos a comprender la terminología de estrabismo, conocer su clasificación general y clínica y aplicar los conceptos en la práctica oftalmológica. Como definición, el término estrabismo viene de una palabra griega que se dice estrabismos, que significa torcido, desviado. Posteriormente, esta palabra también deriva de una palabra en latín que se llama estrabos, que se traduce como ojos torcidos. El estrabismo es la pérdida del alineamiento ocular. Se diferencia de la heterofobia, que después lo vamos a ver, porque solamente se manifiesta en interrupciones en la fusión. El estrabismo es un defecto de alineación ocular, ya sea causado por anomalías tanto en visiones binoculares o anomalías del control neuromuscular de la motilidad ocular. Aquí usamos el término de fusión. En el estrabismo, el término de fusión se refiere a la capacidad del cerebro para integrar las dos imágenes de cada uno de los ojos. En terminología tenemos la ortofobia, heterotropía y heterofobia. La ortofobia es la condición ideal de la alineación ocular en condiciones binoculares. Es cuando estamos en orto, que es la que más utilizamos al describir las miradas. La heterotropía es la lesión que se manifiesta y no se controla por el mecanismo fusional, y este también se conoce como un estrabismo manifiesto. Y la heterofobia es el estrabismo latente, ya que la desviación ocular es latente por el mecanismo fusional en sí. En los estudios de la motilidad ocular extrínseca tenemos varias terminologías como las ducciones, las versiones o las vergencias. En el cuadro superior les pongo una imagen en donde vemos las 9 posiciones de la mirada y ya tenemos dos formas de conocerlas aquí, como primera posición o dextro-supraversión, segunda posición o supraversión, solamente para que se sepan los términos. Y esta es la imagen que más conocemos, que es la que el doctor Villar nos ha hecho el favor de enseñarnos, y son las que utilizamos en la práctica clínica aquí en nuestra institución. Ahorita en los términos que mencioné, de las ducciones son los movimientos monoculares. Aquí, por ejemplo, tenemos una abducción, que es por el recto medial, que es cuando el ojito se abduce, o una abducción del recto lateral. También puede haber una supraducción o una infraducción. Y las versiones son los movimientos binoculares de la misma dirección. También puede ser una supraversión o una infraversión. También tenemos en terminología, podemos llamarlo comitante o incomitante. Comitante es igual en todas las posiciones de la mirada y incomitante va a variar según la posición. También puede ser monocular o alternante, constante o intermitente. Después lo vamos a desglosar. También tenemos dos términos, la endotropía y la exotropía. En endo es cuando el ojo rota y hay una desviación nasal de la córnea y la fobia se rota temporalmente. Este se conoce como un estrabismo convergente. Y en nexo es cuando el ojo rota, la córnea tiene una desviación temporal y la fobia nasal, y este se conoce como un estrabismo divergente. Como prefijos tenemos el hiper y el hipo. El hiper es cuando hay una rotación con una desviación de la córnea superior y la fobia baja, y este se conoce como un estrabismo vertical. Y también podemos tener un estrabismo vertical cuando hay una hipo, el ojo rota con desviación de córnea inferior y la fobia superior. Aquí les puse un video en una exploración para que tengan más o menos idea de cómo es un estrabismo vertical. Se fijan que al momento de ocluir, se los vuelvo a poner, es cuando pasa esta desviación.
También podemos usar los prefijos de foria o tropia. La foria es la desviación latente que se controla con el mecanismo fusional. Se mantiene alineado y solamente se va a perder cuando se ocluye. Y la tropia es una desviación manifiesta que excede el control de la fusión. También tenemos los prefijos inciclo y exciclotorsión. En la inciclo el ojo hay una rotación, el polo superior se nasaliza y el inferior se pone temporal y esto da como una intorsión. Y el ciclotorsión es lo contrario, el polo superior temporaliza y el inferior se nasaliza y hay una exciclotorsión. Aquí les puse un video. Más que, a ver, va muy rápido. Aquí vemos la función del recto superior, el movimiento que realiza el recto inferior, el recto lateral, estas son las ducciones, y vean esta rotación que hay por el oblicuo superior, y ahorita van a cambiar de imagen para que vean la del oblicuo inferior. Aquí se aprecia más. ¿Se fijan? Ese es el oblicuo inferior, y ahorita va a cambiar de plano, y bueno, este ya. Aquí les hice un cuadrito para que veamos una descripción más detallada. Por ejemplo, en el enciclo se da un estrabismo intorsional que el ojo gira hacia la nariz. Y el exciclo, el ojo gira hacia la sien del paciente. Como sufijos tenemos los estados funcionales que ya mencionamos anteriormente, que es el estado de foria, tropia, intermitente o puede ser una tropia ya estática. La foria, como les mencioné, es una desviación latente, siempre está presente el control funcional. O sea, el paciente en cuanto fije la mirada se va a corregir. Cuando es intermitente, este puede perder temporalmente esa fusión y la tropia como tal es la desviación manifiesta donde no hay presencia de control fusional. Ahorita les voy a poner un video también. Y bueno, como clasificación del estrabismo, podemos clasificarlo, en congénito o infantil o adquirido. Puede ser constante intermitente. La congénita es una desviación documentada antes de los 6 meses de vida, presuntamente relacionado con un defecto de nacimiento. Y la adquirida casi siempre va de inicio más tardío y va siempre después del desarrollo visual. Hay ciertos criterios y tiempos de aparición que tienen que describirse en cada una, y solamente para que sepan que en el adquirido siempre está mayormente relacionado a problemas neurológicos, traumas o refracciones no corregidas. Esta foto que tenemos aquí es una imagen de un paciente de 5 meses con una endotropia congénita. Y bueno, aquí tenemos un video. Esta es una exploración que se realizó por nuestro tutor, en donde sí vemos al principio no hay una clara desviación, el paciente está en orto. Va a continuar el video y van a ver cómo conforme la paciente se va esforzando y va cambiando la distancia de su fijación o de su fusión, van a ver cómo en el ojito izquierdo se va a perder, se va a retirar los lentes. Lo bueno que no se escucha. Lo que ahí va a empezar ya. Miren, ahí se empieza a notar cómo se empieza a perder. Eso es porque se empieza a agotar, y ahí es donde viene el término de la fatiga. No siempre en las exploraciones de los pacientes, sobre todo pediátricos, los vamos a ver de inicio con una aforia, con una atropia sí, pero una aforia de primera instancia. Hay que repetir los movimientos y la exploración que sea exhaustiva.
Y bueno, la clasificación por comitancia. La comitancia se refiere como si varía o no el ángulo de desviación del estrabismo en las diferentes posiciones de la mirada. Cuando es comitante, la desviación no varía más de una dioptría del ojo fijador, y cuando es incomitante, esta desviación varía con la dirección de la mirada. Esta es clásica de los estrabismos restrictivos, paralíticos o síndromes, la incomitante. Y bueno, y en la comitante es un ejemplo clásico, puede ser una endotropia acomodativa, y que es muy característico de los estrabismos infantiles o funcionales. También puede ser alternante o monocular. La alternante, la fijación cambia de un ojo a otro. Este tiene bajo riesgo de ambliopía, ya que los dos ojos están trabajando. O sea, a veces fija el izquierdo, a veces fija el derecho. Y en la monocular siempre tiene un ojo dominante, que es el que va a causar la fijación. Y esta es la que tiene pues el riesgo de ambliopía. Puede haber clasificaciones por dirección, como hace rato vimos un estrabismo vertical. Puede ser horizontal, que es una endodesviación o una exodesviación. Verticales, hipertropias o hipotropias. Pueden ser torsionales con una inciclo o una exciclodesviación. Y pueden también haber combinadas, que ya son los síndromes que conocemos. Y bueno, para tocar, este es un punto muy importante que después en las próximas clases se va a desglosar y va a haber mayor introducción. Los ejes de Fick se usan para describir las rotaciones de los ojos alrededor de los ejes anatómicos propios de la órbita. Cada ojo tiene 3 ejes principales, que es el eje X, el eje Y vertical o el eje Z. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver el plano de Listing, que es la C, que es el centro de rotación de los ojos, y a partir de ahí se van a empezar a poner los ejes. El eje X es el eje frontal u horizontal, el eje Y es el anteroposterior, que va de arriba hacia abajo, y el eje Z es delante hacia atrás. Este es el que da la intorsión o extorsión. Yo sé que se ve complicado, pero van a ver que próximamente nos vamos a hacer expertos. También hay 3 ejes muy importantes del ojo, que está el eje óptico, el pupilar y el visual. Estos es muy importante que los tengamos en cuenta al momento de la exploración, ya que el óptico es la línea que mejor aproxima la línea que cruza el centro óptico a través de la córnea cristalina y fovea. El pupilar es la línea imaginaria perpendicular a la superficie ocular, corneal, perdón, y el eje visual es la línea imaginaria que conecta el punto de fijación y la fovea. También tenemos varios ángulos, que es el ángulo de capa, gamma y lambda. El de capa es la diferencia entre el eje visual y el eje pupilar. Y bueno, aquí les pongo como un ejemplo para que vean que es un ángulo capa positivo o negativo. Nos vamos a fijar en el reflejo, que está aquí en el reflejo pupilar. Un capa positivo, el reflejo se desvía aparentemente hacia región temporal o hacia afuera. Y cuando es negativo, se desvía aparentemente nasal o hacia adentro. Este es para ver si hay estrabismos verdaderos o pseudoestrabismos, que es cuando tomamos las fotos, que vemos que tenga su reflejo pupilar, que estén bien centrados. Y bueno, aquí vamos a mencionar un poquito de abreviaciones, son las fórmulas que se utilizan aquí en oftalmología. Es muy importante que al momento de la exploración, a veces no es la primera vez que nosotros vemos al paciente, hay anotaciones y hay que entender las abreviaciones, ya que son universales. La abreviación que aquí les hice una tablita, la más importante que quiero que entiendan aquí es que se fijen, aquí se repiten 2 letras, que es la H. Una está en mayúscula, otra está en minúscula. Cuando la vemos en minúscula significa que es una hipotropia, o sea, hacia abajo o inferior. Y cuando la vemos mayúscula es que es una hipertropia. Bueno, esto es de práctica. Y aquí también les puse unos ejemplos para ver cómo se describiría. También vamos a ver mucho las terminaciones de PD, que es la dioptría o prismas dioptrías. Y aquí un ejemplo es que vemos que en la notación vamos a ver una E6PD, que sería una endofobia, 6 prismas dioptrías
que el ojo tiene que desviarse hacia adentro y la magnitud de la desviación es de 6. O abajo, que es una exoforia de 12 prismas dioptrías con una magnitud de 12. Y bueno, les voy a volver a poner la tablita esta para que vean que la E significa endoforia, la X exoforia, las H son para una hiper o una hipotropia, la P significa la prisma de la dioptría, la C es una constante y C que es intermitente. Y acá les puse 2 ejercicios. De una aterofobia horizontal, es un paciente de 8 años con una visión binocular y en la fórmula ponemos una E mayúscula 8PD. ¿Alguien me podría decir qué significa? Y la desviación está hacia dentro o fuera. Y bueno, y abajo les puse, los ejemplos son muy sencillos, pero créanme, cuando lo vemos en las notas, si no tenemos como la costumbre de ver ese tipo de abreviaciones, nos confundimos y podemos perderle el seguimiento de la nota previa del paciente o, en dado caso, algún diagnóstico o algún tipo de corrección. Y la de abajo, pues, es un, ¿qué significa H? Y bueno, todo esto nos da 3 puntos muy importantes en la clínica, que es reducir el riesgo de ambliopía en la infancia, la pérdida de estereopsis y el impacto psicosocial y funcional. La estereopsis es la alineación ocular defectuosa que compromete la visión binocular. Este provoca pérdida parcial o total de la percepción de la profundidad, limitando la coordinación visual motora. Y bueno, hay que también tener en cuenta que tener un estrabismo tiene un impacto psicosocial y funcional. Pues es algo muy notorio. Los niños tienen ciertos retrasos en cuestión de funcionalidad o rendimientos académicos, también pueden sufrir de bullying. Es muy importante pues tratarlo desde la infancia. Aquí les puse un ejemplo, otro. Este es más notorio, lo van a ver desde el inicio. Se fijan cómo tiene un anexo y al momento de ocluir, el ojito ya hace una corrección o hace una fusión. Al momento de la exploración, la paciente está fijando la mirada y le están cambiando el estímulo para, o sea, casi siempre les ponemos deditos que vean 4, 3, 2. Ah, bueno, compañeros, lo siento, ¿alguien quiere participar? ¿Un R3? ¿El doctor Aldo? ¿Sí? Pues, ¿me puede escribir el video? Ah. Yo sé que no hemos mencionado la exploración, doctor, pero se los voy a volver a poner. Vean cómo está desde el inicio. Ya le vio hasta la edad, 7 años. Por ejemplo, ahí qué está haciendo el doctor. Muy bien. También está viendo si tiene alternancia. O sea, fue correcto eso que dijiste, si es alternante, pues alternante. Si es Y ahí, cuando le gira la cabecita.
Muy bien. Bueno, y como conclusiones, el estreñismo implica una pérdida de alineación ocular. Se caracteriza por por la desalineación normal de los ojos y que puede afectar visiones binoculares o percepción de profundidad. La terminología permite describir los tipos de desviaciones y sus clasificaciones, y la clasificación orienta para el diagnóstico y sobre todo para el manejo. Ya que puede ser con medio de, por ejemplo, si son acomodativos, se puede pues tratar de corregir con su mejor corrección, con sus lentes, o sea, si es restrictivo, ya tendría que ser algo quirúrgico, que posteriormente en las siguientes clases lo vamos a mencionar. Y bueno, es todo por mi parte, doctores. ¿Preguntas? ¿Dudas? Uh-huh. ¿En esa? Ah, acá. Ah, bueno. Una pregunta. Vanessa, que es en el video que era una exo hiper. Ahí como escribe, una H mayúscula. ¿Era una exotropia o una exoforia? Uh-huh. Ajá. Ajá. Tú le estás sacando y ahí nada más pones una letra. O una exo, una X o ahí le puedes poner más letras. Sí. Tienes que poner E o X y decir si ese es constante, intermitente. Uh-huh. ¿Exacto, Dora? Yo no veo eso. Siempre se manifiesta. No. Está constante y la sacar. O sea, la propia es constante. Tú le hagas, está ahí. Y la foria es la que tienes el examen de cobertura para Y digo, foria. la conseguiré. Pero ¿qué diferencia hay entre porfiria y epidemioforia? Depende de la función. Sí hay pérdida de fusión ¿en cuál? ¿Qué diferencia? Yo no he rotado. Como que están en la exploración del paciente, que dicen, es que no sé si es una intermitente o no. ¿Por qué? Porque luego estas definiciones no les quedan claras. Cuando interrogan al paciente, bueno, en este caso los papás, y la mayoría, les dicen, es que yo le veo que el ojo se desvía. Y otras veces, cuando ustedes hacen la exploración, notan la desviación. Entonces, ahí estamos hablando de esas condiciones, de esas definiciones. Una cosa es que tú lo provoques, que nadie se lo haya notado, y otra cosa que ya se manifestara.
Entonces, ahí dice heteroforia, desviación ocular latente por el mecanismo funcional. Entonces, normalmente esos son los que se pueden a veces llegar a notar, a diferencia de una autoforia, que todo el tiempo va a estar. Mientras esté con los dos ojos. Exacto, porque tiene una condición de binocularidad. Y luego dicen, entonces, ¿aquí qué se hace? ¿Cómo se le pone? Es una desviación. La diferencia es que no ha sido, no ha sido tan visible porque el paciente siempre tiene binocularidad. Entonces, esos tienen un pronóstico buenísimo. El problema son los que ya se les están manifestando, porque solitos pierden binocularidad. Entonces, de ahí la importancia en las detecciones, porque puede ser un tema muy sencillo. Luego aquí es donde ya en las patologías se confunden. Porque, ¿no? ¿Tiene algún comentario, doctor? Pues yo lo veo diferente para que sea más claro. La foria es Ricky Martin antes de salir del closet. ¿Sí? Y la atrofia es Juan Gabriel siempre. Lo que se ve no se pregunta. No, es que una desviación que es constante, que no hay difusión, que no hay capacidad de fusión, que no hay posibilidades de que él solito lo enderece. La foria sí, la foria lo puede enderezar cuando se le dé su gana, mientras no salga del closet. Si quiere salir, que salga, y si no, pues que siga guardadito. Es una foria. La foria es la que solo cuando lo provoco se manifiesta. Si no, está guardadito y no se nota nada. Entonces, una de las características del estrabismo que a veces se presenta y a veces no se presenta es la exotropia intermitente. Esa es la exotropia intermitente, es un estrabismo hacia afuera que puede estar perfectamente derecho y a veces se va cuando hay ruptura de su fusión, o sea, cuando hay supresión, cuando hay incluso ese está cerrando un ojo cuando tiene problemas de visión doble y eso se manifiesta en forma intermitente. Es muy frecuente la exotropia intermitente y es muy rara la endotropia intermitente. La endotropia intermitente es muy rara, la exotropia intermitente es la regla. Básicamente una endotropia intermitente va a ser una cíclica, ¿no, doctor? Pues sí, nada más que en 45 años yo he visto nada más dos cíclicas. Cíclica es que el estrabismo se presenta lunes, miércoles y viernes, y sábado, domingo y lunes. Lunes, miércoles y viernes se desvía. Y sábado y domingo están perfectamente derechos. Y, o sea, es clásico, es una exotropia rarísima, la exotropia cíclica, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en esta imagen, o sea, esta es una endotropia. Cuando le tomaron la imagen, no tenemos un video del paciente, pero la paciente tiene 5 meses y es congénita su desviación. O sea, tiene 5. Bueno, en estos casos, cuando hay una endotropia, es muy importante que quede claro que la endotropia congénita no existe. Congénita es que nazca el niño el primer día de vida, cuando la mamá va a ver al cunero o la lleven al niño con la mamá, que tenga esa desviación, no existe. No, o sea, es rarísimo, rarísimo que un paciente tenga los ojos desviados hacia adentro el primer día de nacer. Una vez cuando yo estaba platicando con el doctor Ciancia, un argentino muy famoso que escribió el síndrome de Ciancia, es precisamente una endotropia congénita, donde la primera vez que ves al niño está hacia adentro
y una vez le explico y le digo al doctor Ciancia, a ver, explícame cómo es el síndrome de Ciancia. El síndrome de Ciancia es otra de las mentiras que he dicho en toda mi vida. O sea, no existe la endotropia congénita y eso se da muy frecuentemente, sobre todo en la chilangada. Mentiras son Ponerle el sufijo congénito. única escuela honesta que hay. Es gauto, claro. Y ahí se dice siempre la verdad porque aquí es esencia y en otro lado es la apariencia. Entonces aquí la endotropia se dice congénita, pues porque trae herencia o porque trae factores ya de manifestación muy pronta, pero no el primer día de nacido. El primer día está derecho, la primera semana está perfecto, el primer mes está perfecto y la desviación empieza al Aparte de- tercer mes. Aunque se llame infantil o se llame congénita, ¿sí? Esa es la presentación de una endotropia que generalmente es no acomodativa, o sea, no tiene que ver los lentes, no tiene que ver una hipermetropía, es un problema que ya trae broncas de fusión, ya trae broncas conyugales de fondo, ¿sí? Entonces, son los matrimonios de se lleva muy bien el noviazgo, muy bien en la boda, muy bien en la luna de miel, pero el primer año casado empieza la primera madrina, ¿sí? Entonces ya empieza la manifestación no inicial, sino aunque se llame congénita y aunque exista la palabra adquirida, la verdadera adquirida es 2 años de edad. La endotropia adquirida es 2 años de edad. La endotropia congénita es 3 meses de edad. Son términos que se tienen que adecuar a entenderlos bien, si no pueden confundir esos conceptos. No sé si soy claro. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿O quieren ver otra vez los videos? ¿Describirlos? Bueno, estas son... Está bien. Muy bien, compañeros. Muchas gracias por su atención.